Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, son en estos momentos las 9:33. Cuando comenzamos nuestra charla, tenemos una media hora por delante con Laura Segura Sarompas, que es la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género hacia la Mujer. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. Y está también mi compañera Paloma Suárez. Hola Paloma. Buenos días Laura. Compañera de informativos. Y los compañeros de Popular Televisión también graban este espacio y lo emiten esta tarde. Bueno, pues hemos invitado a Laura Segura, comentábamos ahora un poco a micrófono cerrado la cantidad de temas que lleva desde su área de responsabilidad, pero me gustaría que empezáramos porque ayer coincidíamos precisamente y quedábamos para este desayuno en el minuto de silencio que se guardaba por las dos últimas víctimas de la violencia machista. Por desgracia esto no cesa, rara es la semana o cada 2 semanas que tienen que concentrarse, porque es un acuerdo que se ha adoptado para quizás darle más visibilidad a este problema que tiene nuestro país, a la hora de guardar un minuto de silencio por víctimas de la violencia machista hacia las mujeres, ¿verdad, Laura? Así es, ayer condenábamos el doble asesinato que teníamos contemplado dentro del protocolo de condena en los casos de violencia machista y tenemos ya en este año 2025 11 mujeres asesinadas en el ámbito de la violencia de género. Estarían por contabilizar también el resto de los feminicidios, porque desde el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España se están contabilizando ya las mujeres que son asesinadas en el ámbito de la violencia de género por sus parejas o exparejas, pero a su vez también aquellas mujeres que han sido asesinadas en otros contextos de violencia, pero que se consideran violencia sobre las mujeres, como pueden ser feminicidios sexuales, familiares, etcétera. Y cuando acaba el año también se hace balance de esta realidad de la violencia sobre las mujeres, y es fundamental hacer los minutos de silencio. Yo creo que ponen sobre la mesa una realidad que a veces sigue estando bastante escondida. Normalizamos el que una mujer haya sido asesinada, no abre las portadas de los medios de comunicación, no está en el debate de los ciudadanos y las ciudadanas, en las conversaciones, en el día a día, y sin embargo pensamos que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad hoy por hoy, que una mujer sea asesinada cada 6 días, porque tenemos una mujer asesinada cada 6 días en nuestro país, debería de ser el principal problema para la ciudadanía, y así los datos nos dicen que no lo es. Las encuestas del CIS sitúa la violencia sobre las mujeres en un puesto muy bajo en la problemática que manifiestan los ciudadanos y las ciudadanas españoles. Yo siempre, cuando hablo de esta realidad, me voy a las encuestas del CIS, me voy a la del año 2017, y lo hago aposta porque estamos peor en la valoración sobre la realidad de la violencia de género. En el año 17 la violencia sobre la mujer ocupaba el puesto número 19. Hablábamos del año 2017 y el paro era uno de los principales problemas de la sociedad española, pero les preocupaba ETA en el 5.º lugar cuando ETA no existía. Es decir, el mensaje tiene que ir por ahí. Tenemos que ver que la realidad de la violencia de género es una realidad terrible y que debe de preocupar a la ciudadanía española, porque si no lo trabajamos desde ahí, no estamos concienciando a la sociedad, vamos a seguir haciendo que sean estas propias mujeres las que tengan que pedir ayuda, y no sea la sociedad la que tienda esa mano amiga y empiece a cambiar de manera estructural para que la violencia no acabe en la violencia más extrema, que es la violencia sobre las mujeres en el caso de los asesinatos. No sé si le preocupa el hecho de que entre los jóvenes, cuando se van haciendo encuestas para conocer su opinión al respecto, pues parece que cada vez le dan también menos importancia a este asunto, ¿no? Bueno, tenemos que coger los datos también con pinza. Cuando hablamos de las estadísticas en chicos y chicas jóvenes, a veces los datos nos dan una realidad que yo creo que todavía no es la realidad completa. La fotografía que nos muestran las chicas y chicos jóvenes cuando preguntamos sobre las violencias sobre las mujeres, nos muestra aquellos aspectos que ellos consideran que es violencia y ellas consideran que es violencia. Entonces es verdad que hablamos, por ejemplo, de la violencia física, y el último estudio que tenemos más importante en violencia sobre las mujeres menores nos dice que hay un 6,5% de mujeres jóvenes que han sufrido violencia física, pero sin embargo cuando trabajamos con ellas en ámbito educativo y hablamos de un empujón, no lo consideran una violencia física, por lo tanto no están verbalizando violencias que sí lo son,
Por lo tanto, tenemos que ver ahí esto de qué manera se refleja verdaderamente en los datos. Sí nos da un poco de esperanza el que las chicas jóvenes sí consideran violencia sobre las mujeres, algunos aspectos que hasta hace muy poco no se consideraban. Y empezamos a ver cómo las chicas nos hablan del feminismo como una realidad que cambia para bien sus vidas. Sin embargo, tenemos el dato contrario, es que los chicos empiezan a ver el feminismo como una amenaza. Y esto nos preocupa. A las administraciones nos preocupa porque estos chicos y chicas se van a tener que encontrar en las relaciones de pareja y va a haber un desequilibrio muy grande en esas relaciones cuando el pensamiento sobre la realidad de la violencia sobre las mujeres, el pensamiento sobre la igualdad es tan diferente y tan dispar. Entonces tenemos que hacer una pedagogía muy grande con los jóvenes. Yo creo que son reflejos de nuestra sociedad y el trabajo que hacemos desde distintos espacios, sobre todo desde la educación formal, es fundamental, pero todo educa. Y aunque vayamos a dar charlas a los centros, aunque existan planes de igualdad, aunque el profesorado esté formado, todo tiene que educar y tiene que ir a la par, y las redes sociales están educando por sí solas y a lo mejor una charla de 1 hora pues puede ser muy poquito si lo comparamos con la información que le está llegando continuamente a través de las redes, a través de TikTok, y con un mensaje muy machista y con un mensaje que además es muy contrario a la igualdad, y por lo tanto tenemos que trabajar como sociedad todo esto. Pero eso es complicado, ¿no, Laura? Quiero decir, porque entiendo que es pedagogía en la escuela, en el colegio, en el instituto, pedagogía lógicamente en la familia, pero esa otra pedagogía en las redes sociales, eso entiendo que no sé si es un camino de largo recorrido. Es muy complicado, por eso yo creo que algunas de las medidas van por ahí también. Ahora mismo estábamos hablando de cómo limitar el acceso a la pornografía, cómo limitar el acceso de los menores a determinadas redes sociales, ¿no? Y sobre todo, como sociedad también tenemos que tener muy claro que el mensaje que le está llegando además no es contrario al resto de los mensajes. Finalmente estamos viendo una polarización también política en algo en el que lo teníamos todos muy claro, que era la lucha por la igualdad, y sin embargo los mensajes que están llegando de determinados espacios políticos también sabemos que son muy contrarios y que van muy en la línea con esos mensajes de negacionismo de las redes sociales. Entonces tenemos que todos los espacios plantearnos cuáles deben de ser verdaderamente las herramientas que tenemos que utilizar, y todo y a la renovación del Pacto de Estado yo creo que ha sido clave en este sentido. De nuevo renovamos el Pacto de Estado, pero es cierto que ahora tenemos nuevamente a un partido como Vox que no apoya esta realidad, ¿no? De ir todos a todos los partidos políticos acompañados de todas las administraciones y de la sociedad para acabar con una violencia sobre las mujeres que estamos hablando, según la macroencuesta del año 2019, que afecta a 1 de cada 2 mujeres. Que ese es el dato de nuestro país. Hablamos del estudio más importante, con una muestra de más de 14.000 mujeres en nuestro país, donde de forma anónima, mayores de 16 años, nos decían que 1 de cada 2 había sufrido una violencia de género en su vida. Por lo tanto, si no vamos con el mismo mensaje, sobre todo de aquellos que tenemos altavoz, y explicamos bien claro que esta es una realidad que nos está afectando y que está afectando a las mujeres no solo en nuestro país, en todos los espacios del mundo, y que sigue poniendo en peligro nuestras vidas, pues lo tenemos bastante. Pero quizás el problema sea identificar esa violencia de género. Quiero decir que quizás en los chicos el problema radica en eso, en que no identifican, ¿no?, lo que significa, lo que apuntabas al principio, que un empujón de un bofetón, ¿no? Sí, en el caso de las chicas, la violencia física, cuando es la violencia más extrema, evidentemente lo tienen claro. Y el control y todo lo que tiene que ver con los celos, verdaderamente cuando vamos a las charlas de los centros educativos también saben que en realidad no es una muestra de amor, aunque lo estén interiorizando continuamente, lo saben. Es cierto que luego los mensajes van en otra línea. Cualquier película, cualquier serie de las que están viendo en este momento siguen mostrándonos y reforzando estos estereotipos, y sin embargo ellas, cuando les preguntan en pequeños grupos y sobre todo a solas, ¿no?, pequeños grupos de niñas donde ellas se encuentren tranquilas, en un espacio de seguridad, sí te hablan de qué les hace sentir ese control, qué les hace sentir la presión o el haber tenido que tener relaciones sexuales cuando en ese momento no han querido, por la presión de la pareja con la que estaban, ¿no? Si no lo hace, me voy con otra, tu amiga ya lo hace, etcétera, ¿no? Son muchos condicionantes, pero es cierto que yo creo que empiezan a percibir las realidades de la violencia un poco tarde. Quizá cuando las perciben ya están de lleno en una relación de violencia.
y esto es importante, que tengan esa herramienta para ver esas primeras señales que le van haciendo a estas chicas jóvenes subir una serie de peldaños y que las ponen en una situación de riesgo y ya de lleno en la realidad de la violencia. Yo siempre hablo de una escalera. Cuando hablamos con mujeres adultas, lo hacemos a través de ese ciclo de la violencia, ¿no? Las 3 etapas que definía Leonor Walker en el año 79, que nos hablaba de esa acumulación de tensión, explosión de la agresión y el arrepentimiento, y con las chicas jóvenes lo hacemos con una serie de peldaños que Carmen Ruiz Repullo definía en esa escalera de la violencia. Los primeros peldaños que tienen que ver con el control, con el chantaje emocional, con el aislamiento de la familia, de las amistades, con dejar de lado aquello que les gusta, etcétera, y con esa agresión sexual por consentimiento, que realmente es forzado, y posteriormente ir de lleno a todas las presiones que llevan ya de lleno a la violencia y que acaban en violencia incluso física, psicológica, y que puede acabar en la muerte. Aunque, bueno, no estamos por la labor de ofrecer datos profusos sobre este tema, pero ¿cómo está evolucionando el tema de la violencia de género en Melilla? En cuanto a, ¿está habiendo más denuncias, menos? ¿En qué órganos se van analizando estos datos? Yo estoy, sobre todo en los últimos balances que hemos estado realizando, estoy haciendo una doble visión. Por un lado es verdad que crecen las denuncias, sobre todo en los 2 últimos años, aumentan, pero es cierto que aumentan porque hemos tenido otros 2 años, sobre todo a partir de la pandemia, en los que se habían reducido bastante con respecto a lo que había sido el año 2019. Entonces el mensaje es verdad que no debe de ser en ese sentido muy alarmista. Estamos ahora mismo en lo que venía siendo la realidad de la denuncia, siempre digo de la denuncia, porque la denuncia no es realmente el dato de la violencia, se denuncia en torno a un 25, como mucho un 30% de lo que la violencia de género en el ámbito de la pareja esconde. Y sí es cierto que lo que vemos es que volvemos a los datos, en cierta manera, de lo que venía siendo anteriormente a la pandemia. Sí es cierto que cuando lo comparamos también con lo que está pasando a nivel nacional, se ha observado un aumento en el número de las denuncias. Teníamos años donde estábamos en 160.000, 166.000 denuncias al año y habíamos llegado ahí a un tope y no avanzábamos. De hecho, desde las administraciones se estaba planteando hacia dónde tenía que ir el mensaje, cómo teníamos que enfocar las campañas, porque si habíamos llegado a 166.000 denuncias y no conseguíamos avanzar, pero sabíamos que había una violencia escondida, teníamos que ver si teníamos que mandar mensajes sobre todo a la sociedad, al propio agresor y maltratador, y dejar de concentrar los mensajes en la víctima y en la llamada a las víctimas. Y sin embargo, en estos 2 últimos años ha habido un aumento importante de las denuncias. El dato del año 2024 aumenta, yo creo que eran 199.000 denuncias. Es entre el 2023 y 2024 los 2 años con más denuncias en nuestro país, y esto también tiene que verse de esa manera, que es una manera también positiva de valorar esta realidad, es decir, que se ha verbalizado mucho más la violencia sobre la mujer, es decir, tenemos que analizar que hay una mayor conciencia en la realidad de la denuncia de la violencia. Y luego, por otro lado, otro de los datos que estoy planteando, sobre todo últimamente, es que ha habido un descenso en el número de mujeres asesinadas en nuestro país. El mensaje también tiene que ir por ahí. Con que solo una mujer sea asesinada en nuestro país, tenemos que seguir aunando esfuerzos, tenemos que seguir aumentando la coordinación. Todos los recursos son pocos, es cierto, pero ha habido un descenso en el número de mujeres asesinadas en nuestro país y hemos tenido el año 2024 con el año con menos mujeres asesinadas. Se está hablando más de la realidad de la violencia, estamos concienciándonos más sobre la realidad de la violencia, pero los datos están diciéndonos que vamos bajando en los datos de las mujeres asesinadas, y cuando vemos la línea histórica desde que empieza a tomarse medidas desde el Estado, desde que existe una ley integral contra la violencia sobre las mujeres, antes de la ley en el año 2004 eran 100 las mujeres asesinadas en nuestro país y estamos en 48. Es cierto que hemos empezado el año y parecía que ese dato que os daba, que es terrible, de una mujer asesinada en nuestro país cada 6 días, se rompía. De hecho, tuvimos enero y febrero y los datos no nos estaban dando esa realidad, y sin embargo ahora hemos tenido una concentración en el mes de marzo de un alto número de mujeres asesinadas. De hecho, se va a tener que convocar de nuevo el gabinete de crisis, que se convoca desde el Ministerio de Igualdad cuando hay una concentración de más de 5 mujeres asesinadas en un corto periodo de tiempo. Pero esto lo que nos tiene también que hacer pensar
Es que, y sobre todo para contrarrestar todo este discurso tan negacionista, todo este discurso que lo que hace es tirar por tierra todas las políticas de igualdad, que las políticas también funcionan, que las políticas salvan vidas, que tenemos recursos del Estado que están salvando a mujeres, que existen pulseras telemáticas de control, lo que conocemos como las pulseras Cometa, que permiten que ni una sola mujer en nuestro país haya sido asesinada con este recurso, con las pulseras del control. Nunca han sido asesinadas mujeres en nuestro país que tuvieran a disposición de las víctimas este recurso. Por lo tanto, el mensaje también tiene que ser ese. ¿Y en Melilla la tónica también es esa que nos está contando? En Melilla, en este momento tendríamos un caso con dispositivo Cometa. Es cierto que aquí no se instalan en gran medida por las distancias, que son muy cortas y que tendrían a la víctima en alerta continua, cuando a lo mejor el agresor no está queriendo de manera intencionada, ¿no?, saltar la orden de alejamiento, y aparte por el tema de la telefonía móvil, que podría generar problemas. Pero es cierto que en los dispositivos de control, en el caso de Cometa no se utiliza, pero sin embargo el sistema sistema Virgen tiene a más de 230 mujeres ahora mismo en protección. Tenemos a 120 mujeres con medidas policiales concretas y que no se dan grandes incidencias, bueno, la reincidencia en el acercamiento a la víctima, etcétera, pero bueno, no tenemos riesgos extremos en este momento. Ahora mismo no tendríamos ni siquiera algún riesgo alto, estamos con riesgos medios, bajos, no apreciados. Y bueno, esa es un poco la dinámica que tenemos ahora mismo en la ciudad. Yo no sé si también ha cambiado la dinámica en los últimos años de mujeres que denunciaban y luego retiraban esa denuncia. ¿Eso también ha conseguido cambiar? ¿Se ha cambiado la dinámica o por desgracia eso es algo que también se tiene que seguir luchando, ¿no?, para concienciar? Eso sigue pasando y mucho, y es algo de lo que nos preocupa, sobre todo a las administraciones, y es uno de los aspectos que tanto la delegada del Gobierno contra la violencia de género como la ministra tienen muy en mente, porque lo planteamos tanto las unidades, y entiendo que de todos los ámbitos que estamos trabajando en igualdad. El que la mujer se pueda acoger a la dispensa de no declarar cuando hablamos de una denuncia de violencia de género es un problema para las víctimas, porque al final muchas mujeres por temor, por las presiones familiares, por no estar preparadas para afrontar un procedimiento judicial, cuando llegan y se ponen delante de un juez, una jueza, deciden acogerse a este derecho y finalmente se van. Una vez que se van, evidentemente los recursos siguen estando, aunque no hayan denunciado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las siguen acompañando, los recursos tanto psicológicos, sociales, las oficinas de atención a las víctimas siguen estando, pero es cierto que pueden volver a casa con el agresor, y en muchos casos pasa, porque una mujer que finalmente decide no denunciar y que pueda tener una dependencia económica, ni qué decir de esa dependencia emocional, puede volver con el agresor, y pasa mucho y muchísimo. Entonces es muy importante esa sensibilización, esa formación de los profesionales para saber que esto va a pasar y que tengamos además todas las alertas, porque es un momento de máximo riesgo. Y durante todo el periodo que va hasta que una mujer decide no declarar, también están estas presiones y está esa etapa del arrepentimiento de la que hablaba, donde el agresor evidentemente va a intentar tomar contacto con ella para reanudar la relación, y las presiones familiares en ese momento son muy grandes también. Me gustaría que nos centráramos un poco en el ámbito educativo, esos responsables de igualdad que tienen todos los centros, el tema también de las maletas violetas, con cuentos, con libros, en función de las edades de los niños. La colaboración con la Dirección Provincial de Educación en este sentido es fundamental, ¿no, sí, Laura? Sí, la unidad de coordinación tiene desde el año 2018 un trabajo coordinado con la Dirección Provincial, con la unidad de programa educativo absoluto. De hecho, formamos parte de las propias escuelas por la igualdad, donde están todos los responsables, las compañeras responsables, los compañeros responsables de igualdad, y estamos trabajando en colaboración tanto en formación al propio personal docente, como en trabajar con el alumnado, en reforzar esos planes de igualdad, en apoyar a los agentes de coeducación que vienen después con fondos del Pacto de Estado del Gobierno de España, y que es importante recordar lo que hacen un trabajo de acompañamiento importantísimo en los centros y que son muy necesarios. Por eso hemos insistido tanto en que era necesario que llegaran a los centros desde el inicio de curso para apoyar a estas personas responsables de igualdad, y trabajamos día a día, codo con la Dirección Provincial, de distintas maneras, haciendo formación para que el profesorado tenga
todas las estrategias para detectar situaciones de violencia, pero también para saber acompañar a aquellas personas que puedan estar sufriendo violencia, tanto alumnas en los centros como alumnos, porque las estén sufriendo en sus propias casas, chicos y chicas, o a compañeras del centro. Los planes de igualdad contemplan no solo el trabajo que se hace con el alumnado, sino el trabajo que se hace con toda la comunidad docente en materia de igualdad. Y trabajamos por una parte con responsables, también estamos trabajando con todos los claustros. De hecho, se está impulsando ahora mismo desde la propia dirección provincial, y esto es algo súper novedoso. Desde que estamos trabajando en colaboración en materia de igualdad, teníamos muy claro que había que formar a los claustros, y vamos a empezar este trabajo con una nueva iniciativa que es Claustros que Coeducan. Es decir, no solo los responsables y las responsables de igualdad tienen que llevar esta batuta de trabajo en igualdad, sino que todo el profesorado tiene que sumar, y vamos a formar a todos los claustros de Melilla. De momento lo hemos pedido de forma voluntaria, se ha hecho una petición a los claustros a ver qué claustros querían hacerla, y se hará en junio, concretamente los días 24, 25, 26 creo que eran de junio, y 27, 4 sesiones vamos a desdoblar, y se va a formar a todos los claustros de la ciudad en violencia de género, en educación en igualdad, y esto es fundamental. Y por otro lado, bueno, pues impulsamos también el trabajo que se hace con el plan director, que saben que son charlas que se dan al alumnado en primaria por parte de igualdad, y en secundaria las hacemos por parte de la unidad de coordinación. Yo misma soy la responsable que va a los centros, a todos los cuartos de la ESO de Melilla, con charlas de prevención de la violencia de género, de información sobre los recursos, y luego en paralelo actividades como el concurso que realizamos todos los años en materia de igualdad con motivo del 25 de noviembre, y esas maletas violetas que desde el inicio de curso están viajando centro a centro por la ciudad. La unidad de violencia puso a disposición de los centros 2 maletas, una para primaria y otra para secundaria, con 60 ejemplares cada uno de ellas. Y bueno, cada centro tiene la maleta 2 semanas, y están trabajando tanto desde las bibliotecas como desde las tutorías, desde el aula de convivencia, para lecturas en igualdad, en prevención de la violencia sobre las mujeres, y también diversidad. Una duda solo sobre los claustros coeducativos, Laura. ¿Primaria y secundaria de todos los colegios? Secundaria. Todos los claustros de la ciudad. No sabemos muy bien cómo vamos a conseguirlo, lo haremos seguramente en el Keipo, que es el centro que tiene más disponibilidad de espacio, pero ya hemos conseguido desdoblar en 2 grupos, y de momento tenemos bastante claustros que se han sumado. Eso le iba a preguntar, si ha habido predisposición, porque nos decía que en principio va a ser algo voluntario. Sí. O sea, que hay interés, ¿no? Ya están completas las sesiones, y ahora estamos ahí. Viene una persona que para mí es una de las grandes personas expertas en nuestro país a nivel europeo en violencia sobre las mujeres, que es Miguel Lorente Acosta, que ya ha estado en la ciudad en distintas ocasiones y fue delegado del Gobierno contra la violencia de género. Yo creo que es una experiencia para los centros importantísima, y yo como unidad de violencia pues participaré también en la sesión formativa. Hemos hablado de las charlas que se da con el alumnado en el marco del plan director, pero estos días veía que también se ha acercado al Banco de Alimentos, en el CETI creo que también está dando charlas, o sea que su labor pedagógica, por así decirlo, y de llegar a todos los estratos de la sociedad continúa, ¿no, Laura? Sí, desde la unidad tenemos muy claro que hay varias líneas de actuación. Una, evidentemente, y la principal, es el seguimiento de cada caso de violencia sobre las mujeres que se da en nuestra ciudad, no solo en violencia de género, sino en todas las formas de violencia. Luego tenemos la parte de coordinación, que es fundamental, así como la parte estadística, pero hay una parte de sensibilización que no solo trabajamos con las campañas de sensibilización que llegan del propio Ministerio, como las que podamos lanzar desde la propia delegación del Gobierno, sino la parte también que tiene que ver con sensibilización a la sociedad y a todas las administraciones, pero también a organizaciones, entidades que trabajan a nivel local, incluso empresas privadas. Entonces, bueno, allí donde nos llaman, la unidad va. Y bueno, el Banco de Alimentos está trabajando con muchísimas asociaciones en nuestra ciudad. Es un espacio de detección también de violencia sobre las mujeres,
y además ha impulsado su propio plan de igualdad, a pesar de que el número de trabajadores no supera los 100, pero sí tiene su propio plan de igualdad. Entonces desde el banco nos llamaron y dimos una sesión, en este caso formativa, a todas las asociaciones que trabajan directamente con el banco y al personal del banco, y en este caso lo hicimos sobre violencia de género, pero fue bastante productiva y vamos a relanzarla y vamos a seguir avanzando con el Banco de Alimentos para dar más sesiones formativas. Y dentro de esas sesiones, bueno, pues también al margen del Banco de Alimentos hemos impulsado formaciones con todas las asociaciones, nos han llamado también empresas privadas. Y luego ya de forma más institucionalizada, con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, trabajamos en colaboración, siempre lo hemos hecho y forman parte de las mesas de protección y de las mesas de atención, pero se impulsó desde el Ministerio de Inclusión y junto sobre todo con ACNUR un protocolo de violencia sobre las mujeres, de todas las violencias, aunque ya el Centro de Estancia Temporal y todos los centros y los CIES tienen sus protocolos, era un protocolo centralizado donde se ha trabajado intensamente para formar a todo el personal del CETI, desde el personal de atención directa a las personas que están viviendo allí en el CETI, como personal de seguridad, cocina, etcétera, pero a su vez también a las personas que residen allí en este momento. Y ahora mismo desde la unidad estamos trabajando en la formación a hombres en el CETI y empezamos este mes también, que todavía no hemos podido fecha porque es que vamos a tope, para hacerlo también con los chicos adolescentes. Poder llevar allí el plan director, porque es verdad que aunque tienen su escuela y en la escuela trabajan dentro del CETI todo lo que tiene que ver con la igualdad, la prevención de la violencia, el plan director también tenía que llegar allí. Entonces vamos a trabajar con CETI, con adolescentes, con chicos y luego con las mujeres. El propio CETI va dando charlas en función de las llegadas, para que todas las mujeres tengan acceso a los recursos, de la misma manera que la informan pues de la posibilidad de asistir al centro de crisis. Se están haciendo visitas al centro de crisis para que conozcan este recurso también de la ciudad. Uh-huh. Me gustaría que nos hablara también de cómo va la colaboración con la ciudad autónoma, que tiene su propia consejería, bueno, presidencia, administraciones públicas de igualdad y una viceconsejería de igualdad. ¿Cómo están las relaciones? ¿Hay una colaboración interesante entre ambas partes? A ver, la unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer trabaja día a día con el equipo técnico del Centro de Atención a la Mujer. El equipo técnico del Centro de la Mujer tiene un equipo interdisciplinar con psicólogas, trabajadoras sociales, asesora jurídica, mediadora. Es un centro que lleva trabajando en nuestra ciudad desde el inicio de la ley, que tiene una trayectoria muy amplia en materia de violencia. Del Centro de la Mujer también y del área de igualdad dependen las casas de acogida, que en este momento tenemos ya 3 casas de acogida con las que trabajamos directamente desde la unidad. Entonces prácticamente no hay semana que la unidad de coordinación no tenga colaboración con los recursos que dependen directamente de la ciudad, porque sería imposible abordar la realidad de la violencia sin hacerlo en coordinación. La unidad de coordinación lo que hace, y sobre todo yo creo que es fundamental, y esto es algo que impulsamos en los últimos años y que sobre todo se le dio un impulso cuando yo llegué, es cierto que ya se hacía, pero no de una forma tan sistematizada, han sido las mesas de coordinación. La unidad coordina a todas las administraciones que de alguna manera tienen relación directa con la violencia sobre las mujeres, y impulsamos 3 mesas de colaboración, y una es la de atención e intervención, y ahí está la propia consejería y los centros que dependen de la consejería. En esta ocasión, por ejemplo, este mismo mes tenemos el día 9 de mayo, tenemos la propia reunión de la mesa, donde volvemos a poner en común con todas las administraciones y hacemos de puente. La unidad de coordinación también hace de puente con el resto de administraciones. Que en la ciudad dependen de la AGE, ¿no? Puede ser con el SEPE, ahora mismo con Planeta Empleo, donde hay mujeres que forman parte de los cupos de violencia sobre las mujeres, o con el ámbito sanitario, que es fundamental, pero también con la seguridad social, ingreso mínimo vital, que ha venido a mejorar la realidad de muchas mujeres víctimas de violencia de género en nuestra ciudad, y que es tan importante hacer ese seguimiento, ¿no? Tener esos puentes con todas las administraciones es clave, y yo creo que sin el trabajo coordinado con todos y evidentemente con el área de igualdad sería imposible abordar la realidad de la violencia y hacerlo de una forma
contundente y como debemos de hacerlo, como así nos insta la propia legislación, ¿no? Días atrás, Laura, el Consejo de Ministros, a mediados de este mes, autorizaba la distribución de casi 180 millones de euros entre las comunidades ciudades autónomas para precisamente luchar contra la violencia de género, y también creo que es por el pacto, ¿no?, de Estado. Se celebró ya esa reunión de la Comisión de Seguimiento. Melilla, no voy a decir se le saldrá, quiero decir, ¿cuánto dinero o cuáles son los fondos con los que contará Melilla de esa inversión estatal, de esos casi 180 millones de euros para seguir luchando contra? El Pacto de Estado renovado aumenta el presupuesto de las comunidades autónomas. Sabéis que el Pacto de Estado ha aumentado también en medidas, no solo en fondos, pero los fondos fundamentales, porque vaciar al Pacto de Estado de fondos económicos supondría evidentemente perder toda la fuerza de un pacto que en nuestra ciudad, por ejemplo, para que se hagan una idea, las casas de acogida, el propio centro de crisis va con fondos del Pacto de Estado, y en este momento la ciudad, en realidad, todas las comunidades autónomas aumentan su presupuesto, la ciudad también, y llegan esos fondos directamente al área de igualdad. Se distribuye de distintas maneras. Por un lado están los fondos del Pacto que van directamente a programas de ayuda y de sensibilización y también de atención a víctimas de violencia de género, y de ahí es donde vendrían los fondos de las casas, por ejemplo, pero también están los fondos que reciben del Pacto de Estado para esas personas agentes de igualdad que llegan a los centros, incluso para personal del propio centro de crisis, y aumenta esta partida, también aumenta la de los ayuntamientos. En este momento hablábamos, si no recuerdo mal, de más de 160 millones, más las partidas que irían para programas de trata, explotación sexual, etcétera. Es fundamental el abordar estos fondos, y uno de los aspectos que hemos tratado en la última reunión que tuvimos con el Ministerio de Igualdad también es desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y desde aquí la propia delegación por parte de la unidad, hacer un seguimiento del uso de esos fondos del Pacto de Estado, ¿no? Y ver si esos fondos se están utilizando correctamente, evidentemente, si llevan los logos del Pacto de Estado y si se está utilizando para lo que verdaderamente son las medidas del Pacto de Estado. Y esto es muy importante. Y este seguimiento desde el Ministerio de Igualdad lo tiene muy claro. Tenemos que abordar la realidad de las violencias de género como nos insta el propio Pacto de Estado. Y en las últimas reuniones por parte de la unidad de violencia de género, porque nosotras no hacemos uso de estos fondos, si hacemos seguimiento de ellos, pues la parte que nos toca a la unidad es hacer el seguimiento de los fondos del Pacto de Estado y que vayan a los recursos como verdaderamente deben. ¿Y se sabe cuánto se destinará a Melilla, Sí, Laura? 160 millones a las comunidades autónomas, más lo que tiene que ver con programas de explotación sexual, trata de mujeres, y llegaba una partida también, que no sé en este caso en cuánto será, porque las unidades no formamos parte de la sectorial, para centros de menores y programas de prevención de la explotación sexual, de la educación sexual, etcétera. Pero aumentaban más de 160. Aquí lo tenemos que dejar, que no tenemos tiempo para más. Le agradecemos muchísimo a Laura Segura Sarompas que nos haya acompañado. Que vaya todo muy bien. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida el informativo local. Que pasen un buen día.